a la directora del Centro Tomatiz, Clara Ventura, que justamente trata a las personas con tartamudez, y la veíamos recién en la nota. ¿Cómo está, Clara? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿qué le parece? Como decía la Julia, la película no la hemos visto, no se ha estrenado, pero a propósito del tráiler que se ve el personaje de la actriz Paz Bascuñán, donde ella aparece tartamudeando, ¿cuál es su opinión al respecto y cómo lo toman ustedes? Bueno, yo trabajo con bastantes pacientes tartamudos, desde niños chiquititos hasta adultos ya bien grandes, y es un problema para ellos serio, o sea, le involucra toda su parte emocional y psicológica. Entonces, me imagino, como ustedes bien explicaban, que el director de esta película no quiere molestar a las personas o no tiene algo negativo, digamos, no pensó en hacer algo negativo, o sea, pero sin duda que quizás si es así, si es una burla, me imagino que para cualquier persona tartamuda va a ser terrible. Claro, lo que pasa es que ahí hay un punto que es bastante interesante que usted señala básicamente, que es ver qué hace este personaje de Paz Bascuñán y cómo lo toma el entorno en esta cinta, porque básicamente, claro, la película se puede reír de las personas que sufren de tartamudez y eso sería terrible, pero por otro lado también quizás puede poner en contexto la realidad que muchas personas que sufren de tartamudez viven constantemente, porque digámoslo, en los colegios los niños los molestan muchas veces, sí. Cuando van a comprar de repente, ya pues apúrate, y como que, o sea, sí. es una complicación y quizás puede mostrar la realidad de personas que se desconocen. Bueno, en Chile hay muchísimas personas tartamudas, yo lo compruebo porque me llegan muchos pacientes con dificultades del habla. Ahora, cuando es un niño y en el colegio, bueno, obviamente ese niño va a estar marcado, su autoestima va a ser baja, ¿no es cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado cómo uno transmite el mensaje. Quizás si la película es buena en ese sentido, puede hacer tomar conciencia, ¿no es cierto?, a las personas antes de burlarse de alguien conocido, por ejemplo, que tenga el problema, ¿no es cierto?, va a pensar, va a decir, bueno, para esta persona debe ser muy difícil y muy traumático tener que vivir con esto. Ahora, yo tampoco creo que sea una película que vaya a ir a ayudar precisamente a la gente que sufre de esta patología. O sea, ya es una película de Nicolás López, no hay una ideología de atrás. Claro. O sea, sinceros también. Yo conociéndolo, a ver, simplemente hay que entender que él no coloca un personaje tartamudo precisamente porque le interesa el tema, es porque lo considera un elemento gracioso. Ah, porque él le encuentra divertido que alguien sea divertido de ser tartamudo, lo encuentra que desde su vida. Mi caso. Claro, En mi caso, mi defensa. La realidad no es divertido. No, claramente no. No. Ahora, Clara, y cuando, por ejemplo, usted escucha el clásico y tradicional chiste, que es como el caballito de batalla de Álvaro Sala, el que remata, sí. Claro, que para ti es re fácil decirlo, ¿también les provoca problemas y eso desde el punto de vista del trabajo que ustedes hacen? Estoy poniendo a lo mejor en extremo el argumento. ¿También eso dificulta ir avanzando en el trabajo con los niños que ustedes atienden? Bueno, no creo que tengamos que exagerar tanto, porque de hecho Álvaro Salas es un cómico. Ahora, ese es un chiste que no tiene un contexto tan agresivo a mi manera de ver, ¿no es cierto? Como puede ser otro. O sea, tiene que ver también con el contexto, porque usted lo dice, sí. Él es humorista. Sí, en este caso es un director de cine, como dice Salfate, de comedia, que considera este elemento o estas personas tartamudas como algo gracioso. Pero en este caso, Felipe, la escena, como estábamos viendo ahí, ella está sufriendo y está siendo bulineada, si podemos decirlo así, por otro tipo que le está diciendo ¡oye, sácale la tartamuda! Que eso debe ser para una persona, como me imagino en este caso, cuando usted atiende a un paciente, ese personaje, usted tiene que darle una confianza, me imagino, cuando el tipo entra o la niña entra a su consulta, para que él sienta la posibilidad de poder proceder con lo que necesita decir. Seguro. Él tiene una necesidad, o sea, los tartamudos tienen una necesidad. Yo hice un personaje tartamudo en una teleserie y le pedí permiso a un conocido, amigo, que él tiene un problema, pero ya es mucho más notorio que lo que hace Paz Bascuñán, que en definitiva a él se le arranca y se va para atrás. Hay grados, ¿no es cierto? Y efectivamente, al pedir permiso, yo le dije, le conté el contexto, esto es una teleserie donde yo soy el sobrino de tal persona, bla, bla, bla,
y me gustaría saber si es que yo podría ocupar lo que es tu vida. Me dijo, ningún problema. Le conté más allá, no hay un sentido peyorativo, sí, no hay pero una que burla, nunca no hay intentaste nada. reírte de, Nunca, o sea, exactamente. ni ridiculizarlo, ni lo... Ahora bien, siempre lo defendí como actor. Ahora bien, Exacto. señora Clara, una pregunta. Buenos días. Buenos días. Le hago una consulta. Fíjese que se tiende a hacer en forma muy peyorativa este tratamiento de los tartamudos en televisión y a veces en el cine, como estamos viendo, siempre con humor. Pero aclararle también a la gente que la tartamudez no tiene nada que ver con la discapacidad intelectual. No. Hay tartamudos brillantes en la historia de la humanidad. Se dice que Napoleón tartamudeaba, el mismo Cicerón tartamudeaba. Es decir, gente que intelectualmente es brillante y que es tartamuda. Es decir, aclararle al público que está en su casa, ¿no es cierto?, si usted lo puede ver de experiencia, que los niños tartamudos específicamente son niños que intelectualmente pueden ser brillantes. Por Y no tiene supuesto. nada que ver con una deficiencia intelectual, ¿no es así? Exactamente, lo que sucede en muchos casos es que hay un tema de lateralidad auditiva. Nosotros, en la mayoría de los casos, utilizamos el oído derecho como nuestro oído dominante. ¿Qué significa eso? Que la información va directamente al hemisferio izquierdo, que es el centro del lenguaje. Pero si es al revés, si nuestro oído izquierdo es el oído dominante, entonces ahí se produce el problema, porque la información llega en forma retardada al hemisferio izquierdo. Perfecto. ¿Entiendes? Perfecto. Oye, Entonces, solamente para aclarar un poco, yo participé incluso en la primera película, en Promedio Rojo. Sí. Los personajes como están distribuidos, de los grupos de amigos, que son 3 particularmente, hay uno que es el de Levi, que es el más normal, que él sufre, digamos, por amor o un montón de cosas, y los otros 2 son claramente, digamos, mentalmente como lentos, disfuncionales, derechamente. Entonces, digamos, Esa como que él lentitud- construye un universo así como de gente que está al debe, al parecer. Claro, esa lentitud es lo que tiene que ver con lo que yo les expliqué recién. Sí. Perfecto. Queremos- Con el retardo, porque la persona necesita un retorno. Ajá. Cuando ese retorno es lento, entonces la persona se va a demorar. Señora Clara, le queremos agradecer, por supuesto, por haber estado esta mañana con nosotros aquí en Mañaneros. Vamos a estar atentos al estreno de esta cinta porque, claro, todavía no sabemos si efectivamente esto es lo que se ve en el tráiler de la nueva película de Nicolás López, si hay una intención de burla, de risa, o sencillamente también puede ser de poner en el tapete, visibilizar de alguna manera a las personas que tienen tartamudez. Muchas gracias, señora Clara, que esté muy bien. Gracias a Muchas ustedes. gracias. Que esté muy bien.